A continuación, daremos inicio con la mesa que es titulada La inaplazable necesidad de fortalecer el marco jurídico nacional para el combate a la ilegalidad en favor de la seguridad. Ya tenemos aquí a nuestros panelistas y me voy a permitir darles la bienvenida y platicarles un poquito de la trayectoria. Se encuentra con nosotros el doctor Gerardo Márquez, quien es fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Ha participado como ponente expositor en varias conferencias y congresos. En el plano académico ha sido catedrático en diversas universidades e instituciones. Actualmente imparte la materia de práctica penal forense y amparo penal de la carrera de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila. En el ejercicio profesional se ha desempeñado en el sector público en diferentes cargos. Bienvenido, doctor Márquez. También se encuentra con nosotros el doctor Roberto Ochoa, quien es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido colaborador honorífico del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y colaborador honorario del Departamento de Derecho Civil, Penal y Procesal de la Universidad de Córdoba, España. Bienvenido, doctor Ochoa. También nos acompaña de manera virtual el ingeniero José Errandi Bermúdez Méndez, quien es senador de la República. Cuenta con trayectoria política desde 1998, ocupando cargos entre los que destacan el de secretario de Acción Juvenil del Comité Directivo Municipal del PAN en Pénjamo, Guanajuato, el de diputado federal en la 59, en la 61 y en la 63 legislatura, el de secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, secretario de la Comisión de Energía, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural e integrante de las comisiones de Reforma Agraria, Transportes y Especial para el Desarrollo Sustentable, entre otros. Es consejero estatal del PAN en Guanajuato desde 2012 hasta la actualidad. Bienvenido, senador Bermúdez. Y como moderador nos acompaña el doctor David Pérez Esparza, quien es investigador senior del University College of London. Sin más preámbulo, dando inicio con la mesa, cedo la palabra al doctor David Pérez Esparza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues buenos días, buenas tardes ya. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es David Pérez Esparza y tengo el gran honor de participar como moderador de esta mesa que me parece muy relevante por el tema que manejan. Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a las autoridades que han organizado este evento. Me parece que es un tema muy relevante del que se habla lamentablemente muy poco, pero que como todos los temas en seguridad, justicia, inteligencia, riesgos, corporate governance y demás, es de la mayor relevancia para la economía y el desarrollo del país. No voy a tomar más tiempo de momento, me gustaría nada más comentarles el nombre de la mesa y un poco las aproximaciones y provocaciones que me gustaría plantear. La mesa oficialmente se llama La inaplazable necesidad de fortalecer el marco jurídico nacional para el combate de la ilegalidad en favor de la seguridad. O sea, todo, ¿no? Básicamente es como reinventamos al país. Y creo que es un momento muy importante esta posibilidad de reinventar el país, porque estamos en 2023, ya tenemos probablemente 3 de los 4 o 5 contendientes a la presidencia de la República, con sus ideas, sus pasados, sus claroscuros, y además elige el Congreso y se eligen gobernadores. Es un momento muy oportuno y por eso yo celebro que la Cámara discuta este tema, porque es un momento que puede ser de la mayor relevancia. En el mundo están ocurriendo muchas cosas, hay una guerra, se nos olvida, pero hay una guerra. Hay elecciones en Estados Unidos, que es nuestro socio principal. En China acaban de elegir una reelección de un presidente, está el tema del nearshoring, está el tema de la incidencia delictiva, que es un gran problema para el país. Entonces realmente tenemos así que bastantes temas de qué hablar, pero me gustaría concentrarme naturalmente en cómo le hacemos, la pregunta es muy sencilla, la respuesta quizá no tanto, para controlar los mercados formales y su impacto económico, el control ilegal de los mercados formales y su impacto económico y social. Y bueno, para esto cedería la palabra al senador que nos acompaña en el Zoom, para que de manera muy breve nos manifieste su principal punto de vista y de ahí comenzamos aquí con los colegas de la mesa. Adelante.
Muchas gracias, muy buen día tengan todos ustedes. Agradezco mucho. Una disculpa por hacerlo de esta manera, ya que estamos en sesión. Y bueno, pues eh, yo les agradezco mucho, Paco, que me han hecho favor de invitarme. Voy a ser muy concreto. Escuché con atención la participación de los panelistas anteriores y con algo quiero iniciar, con el tema de la desigualdad. Hablamos de la informalidad. Muchas personas tienen que entrar desgraciadamente a la informalidad. Es multifactorial, pero una de ellas es la desigualdad. Y escuchar con atención también el tema de qué estamos haciendo desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para poder eliminar esta desigualdad. Por eso este tema de combatir la ilegalidad. En México, desgraciadamente, lo voy a decir como es y como lo pienso, soy políticamente incorrecto. Luego las cámaras de diputados, tanto locales como federal, el Senado de la República, nos convertimos como en una especie de que llegamos al Senado, a la Cámara de Diputados, y entonces es proponer por proponer, y entonces tenemos 1000 leyes y modificamos un artículo y modificamos 1000 cuestiones, y esa modificación es tan rápida que no nos permite poder homologar. ¿Por qué digo esto? Porque si vemos en los códigos que hay de los estados, el Código Penal Federal, yo creo que un punto de partida es poder primero homologar los delitos del fuero común que se tienen en los estados para que en todos los estados podamos tener las mismas penas. Yo tuve la oportunidad de haber sido presidente municipal, conozco muy bien este tema. Yo coincido que el tema de la inseguridad no se va a resolver solamente con policías y con armas, no se puede combatir, menos ahora donde nuestras policías municipales y estatales no pueden portar armas que hoy, por ejemplo, la delincuencia organizada sí puede hacer. Y esto es multifactorial porque un punto de entrada yo sería el que podamos homologar los delitos del fuero común en todos los estados para que de ahí tener un punto de partida y que podamos ir revisando, aunque hay estados donde un delito tiene mayor incidencia que en otra, pero tenemos que ir cerrando esa brecha. Y yo iniciaba con el tema de la desigualdad porque precisamente hoy muchas personas desgraciadamente delinquen por un tema de la desigualdad, que es un tema que podemos revisar. Hay ciudadanos que a la semana pueden estar ganando 1,400 pesos, así en la formalidad. Fíjense lo que le estoy diciendo. Hoy, si revisamos muchas empresas que llegan a México, al obrero más bajo le pagan 1,400 pesos a la semana. Y si hacemos cuentas rápidas, ¿para qué te alcanzan 1,400 pesos a la semana? Bueno, pues esto no les alcanza para nada. Más aún, vamos viendo y explorando un poco más. ¿Cuánto gastarán para su despensa? 800, pero aparte viene una casa de 6x6, de 7x7. Entonces, sí es un tema muy complejo, pero que hoy yo coincido en que tenemos que atacar esta desigualdad, no solamente desde el poder legislativo, ejecutivo y judicial, sino desde la empresa. Les doy un dato, con esto cierro mi intervención. Hace 2 meses me tocó, como senador, soy miembro del Parlamento, de la representación de México en el Parlamento Europeo, y tuvimos la oportunidad de estar con el rey de España, y me llama mucho la atención un comentario que él hacía, que decía que la inversión acumulada de España en América Latina y el Caribe son 700,000 millones de euros. Digo, y él lo hacía con la mejor intención, eso lo puedo destacar y presumir, pero también decía que éramos privilegiados porque la inversión acumulada, decía China, Israel, se me va a otro país, Singapur, se me va a otro, 4 países mencionaba, dice prácticamente lo mismo, 700,000 millones de euros. Entonces nos hacía esta reflexión y habíamos varios legisladores de varias partes de América Latina y del Caribe, donde ellos hablaban de esta parte y algunos hacíamos la reflexión, dijo, claro, en América Latina y el Caribe han invertido tanto porque deja muy buena ganancia, porque tenemos sueldos más bajos. Esto es un tema también de corresponsabilidad de la empresa. Hoy vemos empresas que dicen, me voy y tengo tanta ganancia, pero no vemos que sea repartida
con los trabajadores, con los ciudadanos, no digo todas, pero muchas de ellas, o también las leyes permiten que simulemos, ¿no? Que simulemos de que te pago el mínimo, pero por otro lado te doy la compensación. Y esto, pues, obviamente, abre un hueco muy grande para la ilegalidad. Yo en esto dejo mi participación y con espera de escuchar a mis demás compañeros y agradecer mucho que me han hecho favor de invitarme. Muchas gracias, senador, ingeniero. Bueno, vamos a continuar con nuestros colegas por acá en el foro. Si les parece, le cedería la palabra al extremo izquierdo de ustedes, que es al fiscal general, por favor, para que nos participe con sus primeras observaciones. Tiene un máximo de 8 minutos, fiscal. Muchas gracias. Pues muy buenos días. Primero, gracias por la invitación al Observatorio Nacional Ciudadano. También a Canacintra para exponer nuestras opiniones que tenemos en Coahuila respecto a este tema de la ilegalidad. Escucho con atención lo que el senador ha mencionado y bueno, creo que Coahuila ha sido un referente en los últimos años, por lo menos 12, 13 años en los que se propuso generar algunos dispositivos legales para fortalecer la seguridad particularmente del Estado. A todos nos pegó el flagelo de la inseguridad desde esa época, a todo el país. Coahuila ensayó una serie de pasos para poder llegar a lo que nos encontramos ahorita. Creo que el eje fundamental en todo plan estatal o municipal, desarrollo, incluso nacional, lo constituye la seguridad y justicia. En esa medida nosotros, lo primero que hicimos fue una serie de limpieza o erradicación del contubernio de autoridades policíacas para poder depurar nuestras instituciones. Generamos algunas disposiciones legales importantes para poder también erradicar los giros negros, los casinos, las peleas de gallos, los table dance, o sea, todo aquello que permitía que dentro de estos giros pudiera generarse la ilegalidad y la delincuencia. Se modificó la Constitución Política del Estado, se modificaron el Código Municipal para todo el Estado también, y bueno, se le impidió en asentamientos humanos el establecimiento de los casinos. Eso fue una batalla muy complicada durante los primeros años, 2010, 11, 12, 13, en los que en todo el país la delincuencia estaba al alza. Coahuila tuvo 1,200 homicidios en ese año, cuando no los había tenido jamás. Fuimos generando estas estrategias legislativas, pero sobre todo aplicándolas. Decía el senador, se generan dispositivos legales, pero luego sin aplicar, porque luego no se alcanza ni siquiera a aplicar. Nosotros lo hemos hecho, mejoramos los tipos penales relacionados con las actividades de las dependencias de seguridad pública, lo que se conoce como el halconeo, una serie de dispositivos legales importantes que hoy por hoy, por ejemplo, nos ha permitido que lleguemos, traemos 105 homicidios en lo que va del año en Coahuila. La Laguna, por ejemplo, fue un lugar en donde aportaba Torreón, Coahuila, el 60-70% de los delitos en todo el estado. Se le consideró en su momento como la quinta ciudad más peligrosa del mundo. Y con este proyecto lo empezamos a trabajar. Primero, la generación de dispositivos legales adecuados, la fortaleza de las instituciones, la aplicación de estas normas, porque también de nada sirve que se generan las normas, se hacen las detenciones, se encausan penalmente a los probables responsables y al rato están fuera. Finalmente creo que la aplicación adecuada ha permitido que ahora, hoy por hoy, en La Laguna, que también tuvimos en ese año 2012 766 homicidios, al día de hoy
que no ha concluido el año desde luego, pero llevamos 15 solamente. O sea, creo que esto es la muestra de cómo las disposiciones legales se mejoraron, cómo se depuraron las instituciones de seguridad pública y cómo también se aplican las sanciones en forma adecuada. Esto puede parecer simplemente una plática periférica, sin embargo, eso ha permitido que Coahuila también se posicione en los primeros lugares en temas de inversiones, en temas de generación de empleos formales, desde luego registrados ante el Seguro Social, y esa es la parte fundamental. Coahuila, por ejemplo, hoy, como en todos los estados fronterizos, tenemos el tema de la migración, pero en Coahuila ya se está pensando incluso en contratar a los migrantes que están llegando a Estados Unidos para su cita porque falta mano de obra en Coahuila. Entonces, esta parte nos indica que las estrategias para promover la legalidad de la actuación de nuestras instituciones y de nuestra sociedad ha sido la adecuada. Es complicado, sabemos que incluso los estados vecinos existen problemas de seguridad muy graves. Sin embargo, en torno a las agrupaciones colectivas que tenemos desde las fiscalías, desde las secretarías de seguridad pública, estamos tratando de generar coordinaciones para mejorar el entorno, para manejar la zona, para mejorar las zonas. Y esto creo que nos puede dar resultado. Un ejemplo claro es cuando nosotros mejoramos en el 2018 el tema, como les decía, del halconeo, que es el nombre correcto es delito contra las actividades de las dependencias de seguridad. Lo mejoramos porque era imposible prácticamente de acreditarlo con tanto requisito legal que las legislaturas habían adoptado. Lo mejoramos y pasó la prueba del ácido. No fue controvertido a través de los medios legales, como así ocurrió en algunos otros estados como en Guanajuato. Estos tipos penales se cayeron. Para nosotros seguimos fortaleciendo la ley. Hoy les insisto, tenemos una fortaleza que está afincada en esas disposiciones legales, pero además también en la suma de voluntades de todos los que participamos en el tema de seguridad y justicia. Pues es aislado que se proponga una reforma legislativa cuando el Poder Judicial no conoce la esencia de lo que está ocurriendo en el tema de la ilegalidad. Cuando lo conoce, cuando se sienta en las mesas de trabajo con nosotros, pues entonces se advierte cuál es la necesidad y cómo habrá de fortalecerse legalmente las actuaciones. Pero la parte fundamental, el mejor aliado es la sociedad. Creo que sin el empuje de la sociedad no hubiera sido posible que nosotros sigamos trabajando con esta suma de voluntades que ponemos en la mesa de trabajo absolutamente todos los días. Y hablo de los 3 niveles de gobierno, desde la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración, CNI, el Ejército Mexicano, con la parte que le corresponde, la Guardia Nacional, las policías estatales y las de los 38 municipios que integran el Estado. Desde luego con la eje rector legal de la Fiscalía General del Estado. Gracias. Muchas gracias. Las palabras del fiscal general del estado de Coahuila. Y para continuar nuestro programa, a ver, yo quisiera que fuéramos muy disciplinados con los tiempos, porque entiendo que llevamos un poquito tarde. Y me gustaría ser muy directo, y perdonen pues ahora sí que la osadía, de que termináramos en acciones. A mí me gustaría que termináramos en acciones puntuales, recomendaciones puntuales y compromisos puntuales. Porque pues es un tema que nos urge como país. En el CNI, cuando fui titular yo hasta abril de este año, estimamos el costo de la extorsión en niveles altísimos. Ayer estuve en Quintana Roo, por cierto, con sus colegas de otras cámaras, con la competencia, y básicamente es más difícil encontrar a alguien al quien no extorsiona que a alguien al quien sí extorsionan. Ahí, Playa del Carmen, Tulum, Riviera Maya, chiquitos, medianos, grandes, taqueros, polleros, antreros, giros negros, todos. El problema es brutal.
se estimábamos en su momento 15,000 millones de pesos, por lo menos, por lo menos. Y en el 089 que manejamos denuncia anónima, llegamos a recibir 3,500 llamadas, denuncias de ciudadanos que nos daban el número de cuenta, nos daban quién los extorsionó, cómo los extorsionó. Y cuando comparábamos eso con la otra área, el CNI tiene 75 áreas. Una de las áreas es la publicación de incidencia delictiva. Era ridículo ver que por cada 2,500 llamadas que recibíamos al 089, las fiscalías abrían 3 carpetas. Abrían, ¿eh? Ya que las resolvieran, eso ya ni platicamos. Abrían 3 carpetas, o sea, una tasa del 0.0007%. Una simulación brutal. Creo que el país ya no da para eso, salvo que ustedes me digan lo contrario. Entonces ahora tenemos a una persona, y eso creo que es la mejor persona para hablar de esto, es el doctor Roberto Ochoa Romero, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que me parece que es de las personas que técnicamente, jurídicamente, más ha estudiado el tema, por lo que hace ahora y por lo que ha hecho antes, su carrera profesional. Entonces, doctor, sin más preámbulo, ¿qué hacemos? Porque este país así no aguanta. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, David. Es la verdad un privilegio poder compartir estos momentos del mediodía con todas y con todos ustedes, sobre todo con quienes nos acompañan en esta mesa. Quiero agradecer igualmente al Observatorio Nacional Ciudadano, directamente al doctor Francisco Rivas y a todo su equipo, por haberme considerado para participar este mediodía en esta mesa. Me da mucho gusto saludar a Gerardo Márquez, por supuesto, a David, al senador, con quienes he tenido la oportunidad en el pasado de compartir y de analizar y discutir temas vinculados de forma directa o indirecta con la materia que aquí vamos a abordar. Es cierto lo que acaba de decir David, eso es una verdad del tamaño de este auditorio. La extorsión, para decirlo rápido, pues bueno, es ni más ni menos que un denominador común en el crecimiento, en la formación y la expansión de las actividades de la delincuencia organizada en este país y en otros. Originalmente, pues recordemos solo cómo se han comportado desde sus orígenes organizaciones como la mafia, la camorra, la 'ndrangheta, todas en Italia, teniendo, como decía, como base o denominador común, pues la extorsión, el cobro de piso. Quiero responder y corresponder al propósito de la mesa, que como ya anunció David, pues tiene un título lo suficientemente sugestivo y por eso muy exigente. Combate a la ilegalidad a favor de la seguridad. Amplísimo, desde luego, ya se han dado aquí notas muy importantes de cuáles pudieran ser las coordenadas o cuáles pudieran ser los horizontes hacia los que habría que llevar el debate y sobre todo la creación y consolidación de ideas que pasan, pues, como no puede ser de otra manera, por el marco normativo. Yo me atrevería entonces a responder, como ya lo exigió David, y respondo a la exigencia, con 3 acciones muy concretas. Y lo hago desde ya, por si acaso no hay una segunda ronda o si los 8 minutos terminan por traicionarme. Lo primero, y voy después un poco al detalle, lo primero sería la asistencia jurídica temprana. 2, un modelo de operación homologado en materia de procuración de justicia penal. Y la unificación del derecho penal sustantivo, que es una cuestión que ya abordó el señor senador al principio de su intervención. Vuelvo entonces al número 1, asistencia jurídica temprana. Hace algunos años se llevó a cabo un ejercicio que incorporó a distintas instituciones, lo mismo académicas que instituciones del Estado, de distintos niveles de gobierno, para discutir y sobre todo proponer acciones que permitieran consolidar un marco legal de asistencia jurídica temprana, de justicia del día a día, de justicia, por así decir, de a pie. Creo que para nadie es una novedad que en el común discurrir de la vida personal de cada quien, en el trabajo, en casa, etcétera, pues vivimos, convivimos y sobrevivimos con ciertas actitudes, pero sobre todo con conductas que al final del día pueden ser generadores de violencia. Muchas de estas relacionadas, por lo menos indirectamente, con actividades comerciales irregulares. Pero no hay, a mi modo de ver, algo más allá
de las leyes de cultura cívica para intentar prevenir o controlar ese tipo de conductas que al final del día, como decía, terminan en eventos violentos. Un vecino escandaloso, un vecino irrespetuoso, en fin, conductas de esas nos podemos quedar aquí toda la tarde para irlas señalando. Pero a pesar de la existencia de esa ley de cultura cívica, pues no parece francamente haber un mecanismo que convierta en realidad las sanciones que ahí se establecen. Lo mismo multas o arrestos. Son sanciones que, en fin, no resultarían excesivas si se les enfrenta proporcionalmente con la entidad de las molestias o de las agresiones que se pueden producir en ese sentido, insisto, en la vida cotidiana. Me parece una alternativa lo suficientemente viable para no mantener la huida hacia el derecho penal. Pareciera que todo lo que nos resulta incómodo, molesto, de inmediato tendría que ir directamente al derecho penal, al Código Penal, al que corresponda, al estatal o al federal. No es esa, me parece, la salida. De suerte que mejorar el contenido y la aplicación de las leyes de cultura cívica tendría que ser una de esas primeras acciones para hacer realidad también, en lo que tiene que ver con el derecho penal, una máxima fundamental de intervención mínima. De dejar en el derecho penal, entonces, todo aquello que realmente afecta, lesiona o compromete de forma seria los valores fundamentales para la vida en sociedad. Ahí es donde debe quedar esa última parte. Lo otro tiene que ser materia de atención de forma diferente, particularmente por el derecho administrativo sancionador. Eso supondría al tiempo una descarga del sistema penal. Amplificar el derecho administrativo sancionador supondría sacar del ámbito de lo punible ciertas conductas que francamente ya no van ahí. Lo comentaba el senador hace un momento y me parece muy atinada la observación. Hay demasiado derecho penal, o sea, que todo tenga que ir al Código Penal Federal en ese ámbito o al Código Penal Estatal, me parece francamente un error. Podemos aprovechar la coyuntura que ya planteaba también David para cuestionarnos esa posibilidad. Al tiempo, eso podría sentar las bases para el diseño de un modelo de operación y de una arquitectura institucional en las fiscalías y procuradurías del país que permita una comunicación y un intercambio de información más eficiente. Por una parte, pues tener en cuenta que desde la reforma del 8 de octubre del año 2013 al artículo 73, fracción 21 de la Constitución, pues ya tenemos 4 piezas legislativas que articulan de forma conjunta y complementaria toda la cadena de valor de la justicia penal. Lo mismo el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos, la de Ejecución de Penas y, por supuesto, la de adolescentes y menores en conflicto con la ley penal. De suerte que, si se trata de las mismas 4 piezas legislativas, tendría que haber muy pocas diferencias en la forma de operación de las fiscalías y procuradurías del país. Por supuesto que en esto habría que aprovechar las buenas experiencias y las buenas prácticas que, como ya nos compartió el señor fiscal general de Coahuila, han tenido éxito en esa entidad federativa. Hay que aprovechar sin ninguna duda la experiencia, las buenas prácticas y sobre todo las apuestas que en el ámbito de lo financiero se han llevado a cabo para fortalecer a las fiscalías y procuradurías del país. No olvidemos por lo demás que a pesar de que esta pieza legislativa no exista, pues las bases constitucionales ya están sentadas. Me refiero a un Código Penal único. Directamente. No distinguir en términos de pena, ¿no?, entre un homicidio que se produzca en Coahuila y un homicidio del orden federal, o que se produzca en la Ciudad de México o en el estado de Morelos. No hay ya ninguna razón para tener diferencias en el tratamiento punitivo de figuras que son idénticas en todo el país. Ya tenemos algunos ejemplos de estas prácticas o técnicas legislativas. Ahí están las leyes generales. Cuando se enfrentó y se sigue enfrentando el fenómeno del secuestro, bueno, se apostó por una ley única. La Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, que data por allá de noviembre del año 2010. Ya tiene algunos años en ensayo y error. ¿Cuál es la ventaja? Pues que ya no hay diferencias en el tratamiento
legal de estas figuras en ningún lugar del país. ¿Qué puede generar un código penal único? Pues no solo va a incentivar el fortalecimiento y la consolidación de los modelos de operación de las fiscalías, sino que va a brindar certeza jurídica. Va a permitir además una jurisprudencia mucho más uniforme. Ya no tendríamos que estar buscando criterios aislados o jurisprudencia en definitiva que esté basada sobre el Código de Chihuahua o el de Nuevo León, el Código Penal mexicano, o como se le quisiera llamar a esa pieza legislativa. En esto entraría, por supuesto, el tema de la extorsión, que ya anunciaba David, y que ha sido objeto de análisis recientemente en el mes de febrero de este año en un foro precisamente encabezado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Observatorio Nacional Ciudadano. Entre otras cuestiones, se debatió ahí si conviene o no diseñar una ley general en materia de extorsión. Si la ventaja va a ser tener un solo tipo penal para articular los esfuerzos institucionales contra ese delito, la respuesta probablemente sea por la afirmativa. Muchas gracias. Gracias al doctor Roberto Ochoa Romero. Bueno, la mesa va a terminar a la 1 de la tarde, según se me informa. Yo me quedaría aquí más tiempo, la verdad, porque el tema da para 2 días. Pero con ese ánimo de cerrar pronto, agradezco las preguntas que nos hacen tanto presencial como virtualmente. Aquí llegaron algunas, creo que van a llegar más todavía. Y ahora sí que aprovecharía el beneficio del micrófono para lanzar algunas más. Me llama la atención, voy a lanzar 3 preguntitas y a ver quién las quiere responder. Aquí hay un tema que me dicen y me parece que es una persona que lo manda, no voy a decir su nombre, pero dice que si de algo tendríamos que estar pensando justamente lo del foro de la UNAM. Dicen que el foro de la UNAM estuvo muy padre, yo creo que sí, una parte de ello. Y si no recuerdo equivocado, y aquí están los colegas que lo organizaron y por supuesto Leonel, Francisco y sus demás colegas, la gran pregunta era ¿qué hacemos con la extorsión? Y forzando el debate y estirando la liga muchísimo, la pregunta de fondo, y es una pregunta que yo he escuchado en el Senado, en la Cámara de Diputados e inclusive acá entre nos, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana donde yo trabajaba, es si la ley nos da como está. La gran tentación, y no lo digo yo, lo dicen muchos filósofos del derecho, aquí muchos abogados, y lo saben, es subir las penas, ¿no? Esa es la tentación populista terrible de 700 millones de años de extorsión, ¿no? O 4.500 años por ser secuestrador. Es una cosa ilógica, irracional, porque el incremento en las penas es directamente proporcional a la inviabilidad de que esas penas se cumplan. O sea, al Estado le cuesta más. Y llega un punto en el que eso por un lado y por otro genera más corrupción porque entonces la mordida, perdonando la expresión, es más alta. Entonces claramente es una trampa esto de subirlo. Lo vimos en secuestro hace algunos años y vimos que no cambió. O sea, la impunidad no es una función, no es el resultado, no es el outcome de las penas. ¿Por qué? Y aquí viene una parte de la economía y el derecho, por la amenaza creíble. Si te digo que te voy a pegar pero nunca te pego, y que te voy a pegar muchísimo, pero nunca te pego, pues entonces es puro rollo, porque yo asumo ese costo, la probabilidad de que me atrapes y me pegues, y como sé que es nulo, pues sí que 2 millones de años es irrelevante. Eso es lo que yo quisiera pensar, que aquí en esta mesa coincidimos, y ahí también le cedo la palabra al senador, que por ahí no vamos. Yo preferiría pensar en cómo hacemos que la sanción sí sea efectiva, antes de caer en el populismo penal de 2 millones de años por extorsión, que como quiera no va a ocurrir, siendo muy francos. O no va a ocurrir en muchas fiscalías porque, y eso no lo digo yo, le dice impunidad cero, la probabilidad de que te cache la fiscalía es mínima y la probabilidad de que después de eso te reinsertes, o sea, ya es casi imposible, ¿no? Eso tristemente hay que cambiarlo y es una discusión aparte. La primera pregunta que voy a lanzar, y ahora sí que quisiera que fuéramos muy crudos, es si la ley mexicana o el sistema jurídico mexicano actualmente nos da, suponiendo sin conceder que tuviésemos autoridades decentes y capaces para combatir la extorsión. Y les voy a pedir 15 segundos, sí o no y por qué. Adelante, doctor. Más pena no. Directamente. Estamos de acuerdo en eso. Directamente entonces. no. O sea, Vamos bien. El recurso hacia
exacerbación de la pena y sobre todo la pena de prisión es un recurso de probada ineficacia. De acuerdo, ya vamos Pero dos eso, aquí, ¿no? Eso ya ni me meto más. Perfecto. Además, la prevención a través de la amenaza de pena no se logra solamente poniendo una pena precisamente muy alta y sobre todo restrictiva de la libertad personal de movimiento como la prisión en el tipo penal. Claro. Pues a lo mejor eso se ve muy bien y pues el caso del secuestro que ya mencionaba David de 40 a 80 años, de acuerdo al artículo 9, fracción primera de la ley de la materia. 80 años, hay que tener 18 para que te impongan los 80 y sobre todo haber sido un secuestrador, pues en fin, Sí, que merezca la pena más alta. Hay muchos footnotes ahí, ¿no? Eso te ponen 98 años y si es un tipo agravado, las penas alcanzan más de 100 años. A ver, vivirlos ya va a estar complicado. Y más allá adentro, ¿no? Con lo cual, si a eso le sumas las exigencias del 18 constitucional en términos de mecanismos, métodos y de otros instrumentos para la reinserción social, pues de eso ya ni hablamos. Lo que tendríamos que imaginar es la manera de mejorar esos otros peldaños o escalones del sistema de justicia para que la amenaza prevista en el tipo penal, recogida en ley, sea realidad. Esto no es mío, ni mucho menos. La mejor doctrina penal nacional e internacional coincide en ello. Hay que ver de qué manera se mejora otro de los momentos de intervención del sistema penal en los derechos del ciudadano para fortalecer el ánimo de prevención general. ¿Y a dónde voy? Pues estoy brincando de la previsión legal a la imposición de las penas en sentencia. O sea, o aumentamos el número de casos sin que eso suponga reducir las exigencias del debido proceso, o aumentamos el número de casos que llegan a sentencia, dicho de otra manera, disminuimos los índices de impunidad, o la amenaza de pena queda hueca, como ya dijo David. Y el otro estadio o el otro momento de intervención que es la ejecución penal. Claro. En ese momento también hay una dosis de prevención cuando el tratamiento en internamiento, particularmente no me refiero solamente a la pena de prisión, pero particularmente a ella, se lleva conforme a lo que dispone la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, ¿nos alcanza o no nos alcanza, doctor? Nos ha venido alcanzando en la parte legislativa, porque quizás es con todos sus vaivenes, la más sencilla de decir, pues de 40 sube a 80, que fue lo que sucedió con la ley de secuestro en la reforma del 2014. Pero con un impacto marginal, si es que nulo, o nulo, hasta malo, ¿eh? Porque lo único que se hizo fue duplicar las penas, punto, no se hizo más. Sí, pero por decreto no se hace justicia. Lo que falta es precisamente lo que puede ayudar a consolidar la amenaza de pena. Así la es. Imposición en sentencia, insisto, siempre con un proceso llevado con todas sus garantías y la ejecución penal. Gracias, doctor. Pues yo la primera reflexión con la que me quedo, yo prefiero una sanción pequeña que sí ocurre a una sanción jurásica de miles de años que no llega. ¿No? O sea, siendo muy realistas en un país como el que vivimos, donde según el INEGI de los 132 millones de personas, veintitantos ha sufrido delitos en un solo año, imagínense el costo de hacer justicia, ¿no? Prefiero un manazo bien dado, aunque sea poquito, a una super pena que nunca va a llegar. Fiscal, desde su punto de vista, desde su impresión como fiscal general en Coahuila, debo reconocer, estuve hace poquito en La Laguna, increíble lo que se ha hecho, pero que nos diera su impresión muy rápido. Usted, ¿nos alcanza sí o no? Muy rapidito, ¿y por qué? Y pasamos con el senador para que terminemos con esta primera pregunta. Bueno, pues pueden existir disposiciones legales muy importantes para aplicación de la pena, para el seguimiento de un procedimiento penal, el tema de simplemente el proceso penal. Pero son ineficientes las normas primarias para poder acreditar los tipos penales. Ahí es donde nos atoramos en las fiscalías porque no hay normas adecuadas para poder lograr obligar, por ejemplo, a las telefonías, para tener un registro adecuado de las personas que contratan con ellos y estas líneas particularmente son los vehículos para poder generar la extorsión. No alcanza. Además también creo que es mínimo, casi inexistente el número de causas penales que se generan por esta razón, más allá de meternos a las penas. A ver, primero, los tipos penales no se pueden acreditar porque hay mucha dificultad con las telefonías y con el sistema bancario. Totalmente. Gracias.
Ahí qué bueno que lo comenta, fiscal. En el CNI, como les decía, yo lo que me encargaba era de publicar la incidencia delictiva. Hicimos un estudio que lamentablemente no terminó como quisiéramos, y revisamos la carpeta, la integración de carpetas de investigación de las fiscalías. Y más allá de que casi ninguna fiscalía en el país, casi ninguna, yo me atrevo a decir que 2 o 3, abren carpetas de verdad por extorsión. La mayoría sale con la picada de ojos de llamarle amenazas, lesiones simples, equiparadas. ¿Cuál es la otra? Chantaje, abusos de confianza, pero no extorsiones. Si tienen chance, revisen las carpetas de delitos que se les parece mucho, pero no es extorsión, y se van a dar cuenta que ahí está una gran parte de la simulación que se hace en esta medición. Y no es que esté falso los números, es que vienen malos de origen, ¿no? Como usted comenta. Senador, ¿algún comentario sobre esto? Usted que ha estudiado el tema desde la parte del cuerpo legislativo más importante de este país, la Cámara Alta, ¿nos alcanza o no nos alcanza el marco legal? Si sí, sí, ¿por qué? Y si no, ¿qué hacemos, senador? Aprovechando que usted está ahí. No, definitivamente no nos alcanza. Yo creo que la solución no es aumentar las penas y veamos desde el origen, desde que tenemos este famoso sistema penal acusatorio y que nuestro primer respondiente son policías de muchos municipios que desgraciadamente muchos de ellos no tienen la preparación en una academia y entonces he escuchado ahorita con atención al fiscal, al cual también reconozco la labor que está haciendo ahí en su estado. Desgraciadamente este primer respondiente luego se nos complica mucho en estas averiguaciones para que pueda llegar a una sentencia. Y luego tenemos el caso de que sí detenemos a alguien, pero con este sistema tan endeble que tenemos en nuestro país, no tenemos homologados la preparación de todos nuestros primeros respondientes en todo el país. Entonces, ahí ya tenemos un talón de Aquiles de entrada para quién, para las fiscalías. Y luego el Poder Judicial, de eso también se vale para poder llegar a sentencia o no. Y otro tema muy importante es decir, sí, ok, le vamos a dar 40, 50, los años que quieran, sí, ¿para qué? Para tenerlo. Y entonces nos hemos olvidado en los últimos años, hemos estado más preocupados por el tema de las sentencias, por el tema de endurecer los delitos, las penas, pero no de la reinserción. Porque al final del día lo que nosotros queremos es, como lo dices tú muy bien en esta analogía del manazo, que me dan el manazo para que mi hermano vea que esto va en serio y que el manazo duele y entonces que mi hermano no haga lo que yo y la conducta que yo hice para poderla inhibir. De ahí tenemos que partir. Tenemos que partir que la pena que nosotros queremos imponer sea para inhibir al resto de la sociedad y no lo estamos haciendo de esa manera. Entonces, creo que lo estamos haciendo más, a ver, para nosotros es facilísimo en el Poder Legislativo llegar y se nos ocurre el 19 constitucional y ahora vámonos a modificar este artículo y vámonos a la prisión preventiva oficiosa y vámonos a una serie de ideas. Primero, porque yo creo que no nos hemos sentado todos para ver las causas de lo que está sucediendo. Yo sí soy de la idea de que no podemos ampliar más penas, sino que a los que tenemos cumpliendo una pena tengan la posibilidad de que el día de mañana, cuando salgan, pues salgan, como dice el nombre, con esta reinserción. Hablabas del tema de la extorsión. Hay estados que el tema de la extorsión lo tienen tipificado de una manera, hay estados que lo tienen de otra manera. Yo platicaba con Francisco y que el cual yo le agradezco mucho, pues la extorsión tiene que ser desde que yo tengo un perjuicio moral o psicológico, no desde que de una contraprestación. Y muchas veces las fiscalías por estas lagunas pues dicen yo no investigo. Entonces, yo coincido en que el tema no es la pena, el tema es vamos viendo desde nuestros primeros respondientes cómo nuestros fiscales, nuestras fiscalías integran de la mejor manera los expedientes para que en la medida que las fiscalías, me refiero a las fiscalías de todos los estados y la general de la República, tengan la posibilidad de tener expedientes sólidos que lleguen a sentencias en el Poder Judicial, en esa medida también va a ser un parteaguas para poder inhibir la delincuencia. Cuando tenemos sentencias muy endebles, pues bueno, tenemos casos también.
hay documentos y hay hasta series de Netflix donde estos cuates de Tabasco y cómo por esto endeble de nuestro sistema de procuración de justicia, bueno, muchas veces están pagando una pena que no debería de pagarla. Entonces, es un tema complejo, es un tema muy complejo, pero yo coincido con mis compañeros, no se soluciona aumentando la pena. Primero, revisar de nuestro primer respondiente cómo hacemos para homologarlo. Segundo, que la reinserción sí sea realmente una reinserción social para que desde ahí podamos inhibir a quien quiera cometer una conducta ilícita. Gracias, senador. Me da tranquilidad que estemos al menos aquí de acuerdo que aumentar las penas por decreto no es una salida. Siendo así, entonces la pregunta es cómo favorecemos dos cosas, yo diría. La lógica económica de la amenaza creíble del Estado. O sea, cómo hacemos que el Estado parezca que no solo tiene grandes dientes, sino que los puede usar. Poniendo una analogía muy vulgar. Y la otra, el senador hablaba mucho el primer respondiente. A mí me tocó trabajar con múltiples policías a nivel local y hay un abandono, no digo nada que no sepan, ¿no? Hay un abandono institucional terrible. Y hablo de dos instrumentos fiscal que usted, bueno, usted también, doctor, conocerá muy bien, que me tocó regular el informe policial homologado. Me tocó simplificar y, híjole, durísimo ese proyecto. Y el otro, que es una joya que casi nadie le entendió, que es el Registro Nacional de Detenciones. Porque eso es primer respondiente, más el protocolo del primer respondiente y demás, ¿no? Habiendo dicho lo anterior, yo quisiera una pregunta muy rápida, así como si ustedes tuvieran la lámpara de Aladín, ¿no? Y el próximo presidente o presidenta y el próximo líder del Congreso tuviera algo que hacer en materia de extorsión, en materia de control ilegal de mercados formales, muy claros así, 3 propuestas que ustedes le pondrían sobre la mesa, muy precisas, 3 deseos. ¿Y cómo lo harían esos deseos? Comenzamos con usted, querido doctor. 3 cosas y número 1, 2, 3. ¿Qué le propondría al futuro presidente o presidenta y a los congresistas como compromiso para 2024? Adelante, 3. 1, recursos para las fiscalías y procuradurías, sí o sí. Perfecto. 2. Homologación de sus métodos y sistemas de operación institucional para generar intercomunicación y bases de datos más sólidas y consolidadas. ¿Sí? 3. Policía. Policías. Ese recurso tiene que llegar sí o sí a la policía. Ok. Si no se hace eso, vamos a seguir en foros, debates, análisis, contraanálisis, pero en cualquier caso, en parálisis. Totalmente de acuerdo. Grandes puntos, doctor, pues la puso muy bien, pero pues si la mitad de eso lo logramos, este país es otro. Fiscal General del Estado de Coahuila, 3 deseos muy puntuales para cerrar. Muchas gracias. Bueno, más allá de los recursos, que se materialice la autonomía financiera de las fiscalías, porque pues no está materializada. Ese es uno. Otro sería, ya que se genere el Código Nacional, el Código Penal Nacional, para que se homologuen todas las disposiciones legales que tienen que ver con estos tipos penales. Ajá. Y bueno, finalmente, en el tema de la extorsión, yo creo que es importante mejorar la legislación en torno a la actividad de las instituciones bancarias y de la Totalmente, es el gran ausente de esta discusión, la ¿Sí? Procuraduría Fiscal y la UIF, ¿no? Así es. Y las unidades estatales, que hay todo un tema. Así es. Estimado senador, para cerrar, 3 deseos que usted plantearía a sus colegas congresistas y al futuro presidente de este país. Y con eso cerramos, homologar a todos nuestros policías municipales con la capacitación, que muchas veces son nuestro primer respondiente, con recursos. Que no tengamos policías de un municipio de primera, de segunda y de tercera. Yo creo que eso es de entrada. Segundo, homologar nuestro código también en este tema. El tema de la extorsión, que sea esté tipificado de la misma manera en los 32 estados, definitivamente, que esté tipificado. Y tercero, muy importante también, recurso para las fiscalías en este tema de independencia, para que puedan tener una procuración efectiva, para que el Poder Judicial no pueda salirse, no porque se salga, sino porque muchas veces no tienen los elementos para poder dar sentencia. Pues es para mí un honor haber participado como moderador en este panel, senador, doctor, fiscal, y a todas y ustedes aquí en el auditorio, pues creo que fue una plática rápida, pero muy productiva, muy puntual.
y pues les agradecemos mucho. Agradezco de nuevo a los organizadores, al doctor, al observatorio, Shirley por supuesto, y a todos los que hicieron esto posible. Muchísimas gracias y seguimos mesa que viene. Gracias.